Eh, es un tema apasionante el de hoy. Tenemos a un panelista maravilloso, Mauricio Mechulam, pero antes de eso le voy a dar la palabra a Ricardo Bucio, que está hoy aquí, nuestro presidente ejecutivo del CEMEFI, que va a dar la bienvenida. Ricardo, adelante. ¿Qué tal? Muy buen día a todas y todos. Muchas gracias por estar acá, por atender esta invitación. Tenemos un tema pues, brutalmente importante y cercano, además. Es parte de lo que vamos a ver ahora. En las noticias sabemos de la reciente invasión, sabemos lo que sigue pasando en Siria, sabemos lo que sigue pasando en muchos lugares, incluso en donde no hay una guerra declarada, pero hay situaciones de violencia muy complejas. En nuestro país hay muchas ya muy complejas. Vamos a comentar un poco también sobre una situación en particular, que es la del estado de Guerrero. Pero creo que la situación de la construcción de la paz, y eso es parte de lo que vamos a escuchar ahora con Mauricio, es un tema que tiene que ver con una corresponsabilidad. Me parece que se parece en un momento dado al tema del cambio climático. Lo ejemplifico así. Sabemos que en el tema del cambio climático las grandes transnacionales y los grandes decisores internacionales tienen que ponerse de acuerdo, pero también sabemos que tenemos que cerrar el agua en nuestro lavabo y apagar la luz, que también de ahí depende el cuidado del medio ambiente. Y es una cadena que en realidad tiene una serie de eslabones que conectan la situación que vivimos en cada persona, en cada hogar, en cada comunidad, con lo que se vive a partir de las grandes decisiones internacionales. Eso es lo que vamos a ver también en términos de la construcción de paz. Hay diversos mecanismos, claro, de participación, diversos grados de responsabilidad, sin duda ninguna, pero también hay vasos comunicantes entre lo que podemos hacer a nivel muy local, en lo que podemos decir también a nivel muy local, y en la perspectiva que tenemos de qué significa la paz para nuestras comunidades, para nuestras sociedades, y por qué tiene que ser una situación que de manera indispensable tenemos que cuidar para la vida. No es como lo vemos con la enfermedad, que la salud en realidad no es la ausencia de enfermedad, es una serie de condiciones que permiten y posibilitan una vida plena. Así mismo es la paz en la vida, de la relación entre las personas, al interior de los grupos, de las sociedades, y en la relación también entre los países. Así que bueno, pues muy bienvenidas, bienvenidos, y vamos a darle el espacio a escuchar a Mauricio y luego a escucharnos también al interior de esta comunidad colaborativa. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ya somos 89 personas en este Zoom. Estamos transmitiendo por Facebook. Yo no me presenté, soy Katia D'Artigues, la directora de comunicación de CEMEFI. Y antes de pasar a Mauricio Mechulam, también me gustaría darle la bienvenida a Adalberto Sabiñón, de Guerrero es Primero. Y Adalberto, cuéntanos, tú fuiste la semilla de esta plática. ¿Cómo fue que llegamos aquí por ti? Y cuéntanos qué es Guerrero es Primero. Pues de veras, gracias por darme este espacio y por permitirme comentar un poco lo de Guerrero es Primero. Yo creo que esta plática nace de un diálogo entre CEMEFI y Guerrero es Primero, tratando de buscar caminos para la paz en Guerrero. Y para nosotros era importante abrir el proceso que estamos realizando en Guerrero entre guerrerenses y no guerrerenses, entre un espacio de 70 organizaciones de Guerrero y de fuera, que buscamos el diálogo en la sociedad, la interlocución con los distintos actores públicos como la CNDH y los gobiernos, y la colaboración entre múltiples actores y actrices, y el poner delante, digamos, el interés común de Guerrero frente a los intereses de cada grupo. Decía, para nosotros en Guerrero es Primero, el abrirnos al diálogo con CEMEFI
nos parece especialmente importante porque CEMEFI puede ser, creemos, un co-constructor de puentes hacia otras organizaciones, un promotor del diálogo con diversos en el país y un motivador de los procesos de colaboración. Y nosotros estamos, a pesar de que tenemos pues ya más de 7 años de trabajo con encuentros bimensuales de las organizaciones y proyectos, estamos siempre ávidos de poder intercambiar con otros actores, de no tener autorreferencialidad, de abrirnos a compartir. Y lo hemos estado tratando de hacer, por ejemplo, con el Consejo Michoacano para la construcción de la paz y la reconciliación, o con actores en Jalisco, o con actores en Segobo, con la misma conferencia del episcopado hablando de artesanos y arquitectura de paz. En fin, hemos tratado de buscar eso, pero creemos que es necesario el diálogo con muy diversos, y las experiencias que pueden venir de lo que Mauricio nos señala en otras partes del mundo también, como aprendizajes y, como decía yo creo Ricardo, como actores y actrices en el proceso, corresponsables de una paz que no puede dividirse en pedacitos y que tiene que verse desde lo micro hasta lo meta, digamos. En ese sentido, pensamos que uno de los temas que nosotros y de los procesos que nosotros quisiéramos que pudiésemos discutir, no en esta reunión, por supuesto, pero hacia adelante con la facilitación de CEMEFI, tiene que ver con lo que llamamos el proceso de territorios de paz, derechos humanos y desarrollo sustentable, que empezamos en Acapulco, Coyuca y Atoyac como un conjunto de una región de Guerrero, tratando de buscar la colaboración entre los distintos actores a partir de los DESCA, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que se han violado allí y que la CNDH reconoció en 3 recomendaciones y en 8 temas en ese mismo territorio. Nos abre los derechos humanos colectivos, nos abre a la construcción de algo integral, y ese algo integral es la construcción de paz y desarrollo sustentable basado en derechos humanos. Y ese proceso creo que es un proceso que nos ha desafiado mucho, del cual hemos podido avanzar, viendo así el territorio como un lugar vivo de confluencia de actores locales protagónicos, y que quizá podemos en algún futuro estar discutiendo para que se enriquezca y de veras, como decía yo, no seamos autorreferenciales. Entonces vemos aquí la plática de Mauricio como quizá el inicio de un proceso de diálogo sobre la construcción concreta de la paz y los principios que deben guiarnos en ese actuar diario con visión de largo plazo. Yo por allí diría que es nuestra expectativa para lo que sigue. Gracias. Muchas gracias, Adalberto. Bueno, Mauricio requiere poca presentación, la verdad, es un profesor de Relaciones Internacionales, lo han visto, lo han escuchado por todos lados, mucho más en estas últimas semanas. Tienen unas ojeras que no se ven mucho en este Zoom, pero bueno, es columnista del Universal, tiene varios libros publicados. El último se llama Crimen Organizado, Miedo y Construcción de Paz en México, publicado por el CIDE.
pero es director y fundador de Tiene que ser uno CIPMEC, como que te mande. Centro de Investigación para la Paz Ahí de te mandan México. otras Se llama, cosas, creo que ¿pueden apagar su lo que micrófono, por favor? entonces, Director general y fundador de CIPMEC, que es Centro de Investigación para la Paz México AC. Adelante. Bueno, les voy a pedir algo. Todas las preguntas que tengan, váyanlas poniendo en el chat aquí abajo. Las va a contestar Mauricio al final de su presentación que nos va a dar. Yo las voy a resumir lo mejor que pueda. Y adelante, Mauricio. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ok, al contrario, Katia, muchísimas gracias. Gracias a CEMEFI por esta invitación y la oportunidad de pues, compartir con todos un poco un pensamiento distinto. He dado, Katia, amigas, amigos, Ricardo, querido, Adalberto, todas y todos, he estado dando múltiples pláticas en estos últimos días. Ustedes se imaginarán, pues son pláticas acerca de Ucrania, acerca de la OTAN, acerca de lo que está pasando a nivel internacional, análisis de por dónde va la guerra y todo lo demás. Y pocas personas se preguntan un poco, ¿y cómo hacemos para construir paz? Más bien, muchas personas todo el tiempo preguntan, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Porque me siento impotente ante lo que está sucediendo allá. ¿Cómo ayudo? ¿Cómo apoyo? Y me dicen, más allá de donar tal vez o mandar algún dinerito para apoyar a personas refugiadas, etcétera, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo creo que tenemos que entender que se trata de un sistema y este sistema de paz está bastante descompuesto a nivel global, pero tenemos que entender en qué consiste y eso comienza por pensar los elementos y los pilares y los aspectos relativos a la paz. Esto obviamente quiero que entiendan que esto son cursos enteros que nosotros damos y en estos pocos minutos solo voy a poder compartir algunas de estas perspectivas. Es un campo de verdad muy, muy, muy amplio. Entonces, permítanme pues iniciar y por favor no me regañen si no estoy abarcando todo porque es imposible hacerlo. Ahora, respecto al conflicto ucraniano, lo que voy a hacer es que voy intersectando algunas observaciones y comentarios, pero esta plática no es acerca de Ucrania, ¿eh? Esta plática es acerca de paz, resolución de conflictos y entonces pensemos en Ucrania como un elemento que nos sirva para tratar de entender dónde falta esa paz o cómo podríamos construir paz en los múltiples niveles en los cuales esta existe y se presenta. Permítanme un segundito porque esto se atoró. Para variar, típico en el Zoom, ya estoy. Ok. Ok. Esta es una presentación que tengo para un curso largo y entonces no vamos a ver todos los temas, pero vamos con lo básico. Obviamente, pues uno se pregunta, ¿qué es paz? Y aquí también hay muchas perspectivas, muchas autoras y autores. Yo simplemente voy a tomar aquí alguno de los clásicos. Y nos dice Johan Galtung, la capacidad de transformar conflictos con empatía, sin violencia, ¿no? Justo como lo estamos viendo en Ucrania ahora, con empatía, sin violencia, de forma creativa. Es un proceso constante e interminable, nos dice este autor. Este autor es muy importante porque sí es uno de los autores fundacionales en este aspecto, ¿no? Es uno de los grandes autores clásicos, fue el primer fundador, o sea, en mi campo, que es el campo de las relaciones internacionales, ustedes van a ver libros y libros acerca de la guerra y la teoría de la guerra, que si Sun Tzu, que si Carl von Clausewitz, todas las teorías de la guerra que ustedes se puedan imaginar, nos las sabemos al derecho y al revés. Johan Galtung, en cambio, es el fundador del primer Instituto de Investigación de Paz, apenas en 1959. O sea, vean cuánta historia tenemos y qué poca historia tenemos de conocimiento de paz. No es menor su papel y ha participado él mismo como mediador en más de 40 conflictos. Entonces, bueno, algo le podemos aprender cuando nos está creando conceptos como, por ejemplo, violencia directa, cultural y estructural, enseguida las menciono.
su método de Transcend, que es construcción de paz a través de medios pacíficos. Pero vayamos con estos 3 elementos: violencia directa, violencia estructural, violencia cultural. Es una forma distinta y por eso decía yo fundacional de entender las violencias. Las violencias. La violencia directa es esa violencia visible. Es eso que vemos hoy en las noticias, es eso que vemos hoy en estos videos compartidos cuando nos muestran las bombas, cuando nos muestran estas imágenes. Esta es la violencia que vemos tristemente en nuestro país cada vez que nos enteramos de personas que pierden la vida, de personas de balaceras o de fosas comunes. Es la violencia que se ve. Por lo general, esta es física, pero también puede ser verbal, puede ser psicológica, pero insisto, esta es la violencia que se ve. En cambio, la violencia estructural va a ser la violencia intrínseca a los sistemas sociales, políticos y económicos. Es la violencia desde las estructuras, ¿no? En mi campo, por ejemplo, que son estudios de paz a nivel internacional, pues está muy dado a decir, es que la pobreza no se correlaciona con la violencia, porque vean ustedes cuántos países pobres hay y esos países no necesariamente pasan por procesos violentos. O piensen ustedes, tantas regiones de distintos países que no necesariamente viven los procesos violentos. No, nos dice Johan Galtung, no han entendido. La pobreza no es causa de violencia. La pobreza es violencia. Es violencia desde las estructuras, porque es una interacción social que genera daño y que puede matar. Sí, la pobreza mata. La corrupción, por ejemplo, no mata cuando se hace visible un tema de corrupción que causó una muerte. La corrupción mata todo el tiempo, porque la corrupción está directamente correlacionada con los procesos violentos en distintas partes del globo. Entonces, esta es la violencia desde las estructuras y esto es lo que tendríamos que estar reconstruyendo para hablar de construcción de paz, o sea, construir esas estructuras. Y luego está, por supuesto, la violencia cultural, que son los aspectos de la cultura en el ámbito que puede ser materializado en la religión, ideología, lengua, arte, ciencias empíricas, formales, símbolos, que pueden utilizarse para justificar o legitimar la violencia directa o estructural. Y esto, como vemos, nos va a dar un triángulo. Véanlo así, esto es el triángulo de la violencia de Galtung, y aquí no estamos hablando de temas separados, todo interactúa. La violencia cultural, la violencia estructural, la violencia directa en el ámbito visible y en el ámbito invisible, todas esas violencias que se encuentran abajo, sosteniendo esta pirámide, son parte del mismo sistema. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es si paz significa ausencia de conflicto o más bien se trata de mecanismos para procesar el conflicto, porque es muy común pensar en la paz como, pues, no sé, como una convivencia enteramente armónica, donde todas y todos pensamos igual y todas y todos vamos caminando hacia una misma dirección. Y aquí les aporto otro concepto de la red de educación para la paz de Reino Unido. Lo que nos dice esta red, aquí incorporando elementos, es que la violencia viene en distintas formas. Por ejemplo, la guerra, como lo estamos viendo ahora mismo, pero también puede ser bullying, o puede ser la pobreza, el racismo, o sea, todos tipos de acoso, ¿no? Pobreza, racismo. Y dice, el miedo a la violencia puede ser tan dañino como la violencia misma. La paz es más que solo la ausencia de violencia directa o estructural. Y es una condición, este es otro aporte, otra definición. Es una condición en la cual la justicia florece y la gente es libre de cualquier sentimiento de miedo a cualquier tipo de violencia. Piensen aquí la incorporación de este tema del miedo. Como en un entorno en el cual yo no siento miedo de que pueda vivir algún tipo de agresión, algún tipo de riesgo, algún tipo de peligro,
algún tipo de interacción social que me cause daño, si yo no tengo miedo, es porque estamos viviendo en condiciones que tienden más hacia la paz. Pero vean esto, a diferencia de la violencia, el conflicto es natural e inevitable y puede abordarse como desafío, porque somos personas diferentes, porque pensamos de formas distintas, porque tenemos preferencias diferentes, religiones diferentes, porque somos pertenecientes a grupos históricos, étnicos, culturales diferentes, diversos, y eso puede ocasionar y frecuentemente ocasiona conflictos, pero esos conflictos no tienen que resolverse de manera natural, de formas violentas o de formas agresivas, sino que pueden transformarse como desafíos, pueden asumirse como desafíos. Y esto podría ofrecer, en la visión del Peace Education Network, podría ofrecer a las personas la oportunidad de ser creativas y desarrollarse de formas inesperadas. Entonces, déjenme añadir aquí una perspectiva adicional para seguir pensando con estos temas. Galtung nos aporta este concepto que tampoco viene solo de Galtung, viene de mucho atrás, pero Galtung lo establece así. La paz no es únicamente la ausencia de violencia. Vamos a tener, por lo tanto, de un lado, la paz negativa, o sea, lo que la paz no es. En mi campo, por ejemplo, relaciones internacionales, piensen en Ucrania, continuamente se habla de paz como ausencia de guerra. ¿Cuándo estamos en años de paz? Cuando no hay guerra. ¿Qué significa un tratado de paz? Piensen en el mundo internacional, ¿ok? ¿Qué es un tratado de paz? Un tratado que pone fin a una guerra. Nuestros libros se llaman, los que leemos, las personas que nos dedicamos a relaciones internacionales, nuestros libros se llaman 300 años de guerra y paz, asumiendo que cuando no hay guerra, hay paz, y la paz es irrumpida, digámoslo así, por la guerra. Entonces, las pláticas de paz para Ucrania y Rusia son las pláticas que van a poner fin al conflicto. Oye, pero de pronto tenemos, antes de la Primera Guerra Mundial, eso que se llama paz armada. Es una paz, porque pues no se están enfrentando los países, claro, pero es una paz armada. Johan Galtung nos dice, no, la paz negativa es lo que la paz no es, pero tenemos este otro ángulo, que es la paz positiva, o sea, lo que la paz sí es. ¿Cuáles son los componentes que crean y que sostienen a esa paz? Como muy bien apuntaba Ricardo ahora mismo, de hecho, el ejemplo de la salud lo utiliza Johan Galtung. O sea, sí, la salud, ausencia de enfermedad, perfecto. Entonces eso significa que cada vez que yo me logro curar de una enfermedad ya estoy sano, porque entiendo la salud como ausencia de enfermedad, por lo tanto, las medicinas producen salud. Paremos ahí. No solamente, no solo la salud se crea gracias a los medicamentos, y claro que son necesarios y qué bueno que existen, pero además de los medicamentos tenemos que pensar en todos esos componentes que crean este sentimiento de vida plena, este sentimiento de bienestar físico y emocional, que son los componentes de la salud. Y eso trasladémoslo a la sociedad. ¿Cuáles son los componentes que crean la paz? Galtung entonces nos pide distinguir entre la paz disociativa de la paz asociativa. La paz disociativa es esa que va a separar a las partes en conflicto. Ahora mismo Adalberto mencionaba, por ejemplo, previo a nuestra sesión, que hablábamos anteriormente o continuamente hablamos de pacificar un conflicto. Pacificar un conflicto es, claro, se entiende, es un primer paso, se tiene que hacer. Ahora mismo Rusia, Ucrania están en guerra, se tiene que pacificar. Pacificar se entiende más como separar a las partes, parar la violencia, traer la paz negativa, indispensable, sí, no me malentiendan. No estoy diciendo en ningún momento que la paz negativa no importa. Es un componente fundamental. No puede haber paz si hay violencia, sin duda.
Entonces tenemos que detener la paz, correcto. Eso es paz disociativa, disociar a las partes para que no se sigan peleando, correcto. Pero la paz asociativa va más allá. La paz asociativa busca asociar a las partes a través del diálogo, a través de la construcción o reconstrucción de los tejidos sociales, a través de sanar los conflictos cuando estos existen, pero esto se logra asociando a las partes. Esa es paz asociativa. Por eso tenemos los conceptos de peacemaking, que sería pacificar o hacer la paz. Peacekeeping es mantener la paz, o sea que ese conflicto no vuelva a estallar. Y peace building, que es construir la paz. ¿Ok? Ahora sí, vámonos del lado derecho, porque aquí es donde interviene el Instituto para la Economía y la Paz en un aporte adicional a lo que estamos platicando. Paz negativa, paz positiva. ¿Y cómo es esto? El Instituto para la Economía y la Paz nos dice entonces que paz negativa es la ausencia de violencia y, ojo con esto, ausencia de miedo a la violencia. Y produce, por ejemplo, el índice de paz global para medir los niveles de paz negativa a nivel mundial, que, insisto, tema importante, fundamental. No quiero ver cómo va a salir el índice de paz negativa el año que entra, porque va a estar realmente en los peores niveles de muchos años. Déjenme detenerme en el tema del miedo, porque el tema del miedo es fundamental y es uno de los temas que más investigamos en el centro que dirijo. Mientras más miedo existe para todas las personas interesadas en construir paz, entendamos que mientras más miedo existe, hay menos respaldo a los procesos democráticos, porque sentimos miedo, favorecemos más las figuras autoritarias, favorecemos menos los derechos de las personas, somos menos tolerantes. Esto no es una opinión, esto es a través de investigación que ha sido compartida en decenas de países a lo largo de décadas. Mientras más miedo, menos confiamos en las instituciones de justicia. Mientras más miedo, menos estamos dispuestos a respetar los derechos de otras personas. Entonces, si somos personas que nos interesan los derechos humanos y que nos interesa realmente promover la democracia, entonces el miedo tiene que ser parte de los temas que tenemos que abordar en un país claro como México. Parte de nuestros estudios se han dedicado a estudiar los niveles de miedo en México, medidos a través de temas como, por ejemplo, los niveles de estrés postraumático y cómo eso se traduce en distintas conductas o distintos cambios de conducta. Y, por supuesto, menos respaldo a procesos de paz. Entonces, decíamos, la paz negativa, ausencia de violencia, ausencia de miedo a la violencia. Pero aquí es donde el Instituto para la Economía y la Paz nos añade lo siguiente. Paz positiva son actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen la paz. Actitudes, instituciones y estructuras. O sea, no se trata nada más de llamados a la buena hondez, como decimos. Seamos buena onda y respetemos los derechos de las otras personas. No, tiene que haber instituciones y tiene que haber estructuras que creen esas condiciones, por ejemplo, de respeto y que las sostengan a lo largo de las décadas. Y para eso, el Instituto desarrolla una serie de elementos que van a ser los pilares de paz. Déjenme ponerles aquí un ejemplo. Piensen en el caso de la desigualdad y la violencia. Sí, efectivamente, existe la dificultad para resolver los conflictos si no tenemos instituciones y estructuras de paz. Pero esto rebasa a lo inmediato, rebasa a la actitud inmediata, digamos, de yo con mi vecina y mi vecino, que son todos temas importantes, porque si vivimos bajo condiciones de desigualdad estructural, es muy difícil avanzar en estos temas. La desigualdad y la violencia tienen una larguísima y amplísima correlación de acuerdo con los estudios internacionales. El Banco Mundial publicó un estudio en el año 2000
Un estudio de 30 años a lo largo de 60 países, demostrando a través de distintas variables, un estudio de verdad, de esos larguísimos, carísimos, es inobjetable. No es posible construir paz en condiciones de desigualdad socioeconómica. Pero incluso eso se tiene que complejizar, porque investigación mucho más frecuente nos habla de otros tipos de desigualdades, como por ejemplo la desigualdad de género, como por ejemplo las desigualdades horizontales entre grupos étnicos, entre grupos sociales, las desigualdades regionales, un tema que a veces, como decimos, híjole, ¿qué tiene que ver eso? O sea, el hecho de que el país esté desarrollándose por mosaicos, mientras que hayan amplias regiones del país que no tengan acceso a los mismos niveles de desarrollo. Todo eso genera desigualdades que se van a traducir en distintos grados y niveles de violencia. A eso nos referimos con pilares de paz. De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz y de acuerdo a la investigación, estos pilares consisten en buen funcionamiento del gobierno, un primer factor que se mide año con año. Ojo, estos pilares se llega a ellos a través no de estudiar la guerra, no de estudiar la violencia, sino a través de estudiar la paz. Y no es lo mismo. Lo que se hace es que se estudia a las sociedades más pacíficas del globo y se encuentra que estas sociedades continuamente, año con año, se desempeñan bastante bien en este tipo de columnas que van a conformar un sistema interactivo. Decía yo, primero, buen funcionamiento del gobierno. Segundo, distribución equitativa de los recursos. Todo el tema de la desigualdad que ya mencioné. Tercero, libre flujo de información. Vayan pensando, por favor, conforme estoy hablando, piensen a propósito de lo que estamos viviendo en Rusia y Ucrania. No solo en Rusia, también en Ucrania. Digo, no es una clase acerca de Ucrania, pero si se meten a Ucrania van a encontrar debilidades brutales en varios de estos pilares dentro de Ucrania. Libre flujo de información. Las sociedades más pacíficas permiten más libre flujo de información. Las sociedades que matan a periodistas o en donde no se permite que la información fluya libremente tienden a ser sociedades menos pacíficas. Ojo, solamente una observación acá. No se trata de elementos únicos o independientes. Estos pilares son interactivos dentro de un sistema. Esto lo que quiere decir es que ustedes pueden desempeñarse muy bien o su país se puede desempeñar muy bien en esta columna o en esta columna o en la otra columna, pero si nos desempeñamos mal en estas otras tres columnas, muy probablemente jalamos el sistema hacia abajo. Pero al mismo tiempo, esto ofrece áreas de oportunidad, porque si trabajamos con 1, 2, 3 pilares, es posible que consigamos paulatinamente sacar el sistema adelante y jalarlo hacia arriba. Es un sistema, véanlo como un tema interdependiente. Entorno empresarial sólido, pero no un entorno empresarial sólido en condiciones de explotación, en condiciones de corrupción, en condiciones de mala distribución equitativa de los recursos. Piensen en un entorno empresarial sólido en donde los recursos son distribuidos equitativamente y donde además se va fortaleciendo el nivel de capital humano. Y el nivel de capital humano incluye temas como la educación, incluye temas como la salud, incluye todas las metas de desarrollo social y económico que van ayudando a que esa sociedad vaya saliendo hacia arriba. Esto, repito, no son ideas o corazonadas, sino son indicadores que se miden continuamente en las sociedades más pacíficas del globo. Aceptación de los derechos demás, yo lo llamo el pilar Benito Juárez, porque no estaba equivocado el benemérito de las Américas cuando decía que el respeto al derecho ajeno es la paz. Aquí pensémoslo de manera más amplia. Cuando estamos hablando de la aceptación de los derechos de todas las personas de una sociedad, entonces estamos construyendo
a sociedades pacíficas. Y esto es lo que hermana el tema de derechos humanos con el tema de paz. Sí, efectivamente, mientras más se respetan los derechos de las personas, más paz se está construyendo en una sociedad. Y esto incluye a todas las personas de la sociedad. Por supuesto, bajos niveles de corrupción. En otras palabras, tendríamos que, para construir paz, tendríamos que estar combatiendo la corrupción, la desigualdad, solidificando las instituciones, fortaleciendo el libre flujo de información, fortaleciendo los niveles de educación, de salud y de desarrollo social y económico y cultural de todas las personas del país y, por supuesto, buenas relaciones con vecinos. Este es el pilar que hace alusión al tejido social. Los vecinos, lo que se refiere es básicamente la comunidad. Las comunidades más pacíficas son aquellas que se desempeñan mejor en las relaciones cotidianas. Piensen, ustedes vayan pensando en estos pilares que están muy a nivel macro, piensen en todas las actividades que se pueden hacer a nivel micro para fortalecer relaciones en la comunidad. Y esto va desde actividades culturales, deportivas, actividades y asociaciones políticas y de participación de nivel local, de nivel barrio, de nivel cuadra, ¿me entienden? Combatir la corrupción, por supuesto, uno diría, bueno, por supuesto, a nivel nacional. Ok, pero ¿cómo puedo yo combatir la corrupción en mi escuela, en mi organización deportiva, en mi vecindad, en el sitio en donde me muevo? Aceptación de los derechos de los demás. Piensen en una escuela, piensen en un colegio, piensen en una universidad, en una organización social, piensen en una empresa que acepta los derechos de las otras personas. La desigualdad social y económica, por supuesto, pues pensamos en el país, pero ¿qué tal pensar en desigualdad social y económica a nivel empresa, a nivel comunidad, a nivel barrio? O claro, pensemos en Ucrania, piensen en Rusia, los grandes oligarcas, la corrupción, vean estos pilares y ahí van a ver retratada por la parte negativa tanto a Rusia como a Ucrania, y van a ver cómo estos factores van contribuyendo paulatinamente a la disrupción de paz que estamos viendo. Ustedes se han preguntado, por ejemplo, ¿por qué un comediante como Zelensky gana las elecciones en Ucrania? Piensen en esto. ¿Y saben quién era el presidente antes de Zelensky? Era el rey de los chocolates, un gran empresario. En otras palabras, ¿por qué los políticos y por qué la clase política no es quien gobierna Ucrania? ¿Por qué vino un comediante de la tele y de YouTube a gobernar el país? Imagínense la desconfianza en las instituciones en ese país. Imagínense los altísimos niveles de corrupción. Yo entiendo que ustedes no siguen ese caso. Yo sí, lo sigo junto con muchos otros casos, pero déjenme comentarles que el presidente Poroshenko, el presidente previo a Zelensky, está acusado de cargos de corrupción y está pasando por un proceso de corrupción en Ucrania. Y Zelensky se comprometió a combatir la corrupción. ¿Y saben cuál era el nivel de aprobación de Zelensky? En diciembre era 30%. 7 de cada 10 ucranianos no aprobaba el manejo del gobierno por parte de Zelensky. Pero su partido peor. La aprobación del partido de Zelensky estaba en 18% hacia diciembre del 2021 por la corrupción. Entonces vayan ligando cómo la corrupción, el débil gobierno, malas relaciones entre vecinos puede tener un impacto a nivel local, a nivel global y a nivel internacional. Entonces, construir paz es un proceso de cambio. Es un proceso que implica programas, políticas, que implica acciones y que implica pues todo un sistema de evaluación para medir todo eso y entender los resultados en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Perdónenme, pero el Zoom se vuelve a atorar una vez más. Ay, perdón. Y por lo tanto me obliga a recompartir la pantalla. Discúlpenme ustedes. En el mediano plazo, decía yo, en el corto plazo, mediano plazo y en el largo plazo. Otra vez, programas y políticas, acciones, resultados en el corto plazo, en el mediano plazo
y en el largo plazo. Ahora, un elemento adicional para entender por qué estamos hablando de todo esto. Tenemos el nivel de conflictos y el nivel de construcción de paz en el nivel individual. ¿Cuántas personas no nos hablan de la paz interior, la paz interna? ¿No? A veces decimos estamos en paz o no estamos de paz. Suban de nivel y piensen en la paz de su familia, la paz en su comunidad. Suban de nivel, así como si fuera una escalerita, y piensen en su ciudad o en la región donde viven. Piensen en el estado y piensen en el nivel internacional. Entonces, otra vez, ¿cómo puedo construir paz? Pues claro, si nos vamos al nivel internacional, tal vez me queda muy largo, porque yo no soy quien para tratar de traer la paz a nivel Ucrania-Rusia. ¿Por qué no empezamos con el individuo, la familia, la comunidad? Tal vez, si logramos construir paz a nivel ciudad, ya estamos haciendo incluso algo mayor. Y por supuesto, a nivel país. Y ahora todavía añadamos un poquito de complejidad, porque los conflictos pueden estar todos los días en las relaciones interpersonales, en nuestras relaciones comerciales, en las relaciones sociales, o los conflictos religiosos, conflictos interétnicos, conflictos jurídicos, políticos, interestatales, como los que estamos viendo ahora mismo, y conflictos en donde intervienen también actores no estatales de carácter violento. Todos estos son niveles, todos estos son temas que nos van creando un enorme sistema en donde podemos encontrar interacciones que construyen o interacciones que destruyen la paz. Entonces, yo simplemente hago este ejercicio y esto lo estoy haciendo ahora mismo con ustedes para que pensemos a nivel internacional, más allá de hablar del conflicto de Ucrania, más allá de hablar de si Rusia bombardea o no bombardea. Pensemos en las pilares de paz que les acabo de mencionar y lo internacional. Por ejemplo, una equitativa distribución de los recursos de nivel global. O sea, ya no solamente estamos hablando a nivel interno, sino pensemos más igualdad entre las sociedades de los distintos países. ¿Qué quiere decir? Que algunas sociedades están 80, 85 y 90% vacunadas y otras sociedades del planeta están 10% vacunadas y no tienen acceso a la vacunación. A eso nos referimos. O sea, pensemos en el nivel global. Buenas relaciones entre naciones vecinas. Construcción de paz a nivel internacional implica crear actitudes, instituciones y estructuras que fomenten y que sostengan las buenas relaciones entre las naciones vecinas y que sí, efectivamente, diriman los conflictos porque los conflictos van a existir a través de mecanismos pacíficos, ¿sí? Aceptación y respeto a los derechos de todos los estados y todos los pueblos. Bajos niveles de corrupción, pero global. Piensen ahora mismo, por ejemplo, en los recientemente publicados Pandora Papers. Nada más echen un vistazo para que entiendan la dimensión de la corrupción global. El dinero no se lava solo localmente o solo en nuestro estado o solo en nuestro país. El dinero se lava muchas veces en redes muy complejas que abarcan 6, 7, 8 y 10 países, con empresas, con despachos, con actores políticos a nivel internacional, y ese lavado de dinero permite que fluya el crimen organizado de la forma que fluye, y muchas veces los nexos entre crimen organizado y actores terroristas y corrupción transnacional. Pensemos en construir paz a través de acciones, herramientas, mecanismos, instituciones que realmente combatan la corrupción a nivel global. O piensen en un buen ambiente para el desarrollo de los negocios a nivel internacional, o pensemos en un sistema sólido, este es fundamental, este pilar, un sistema sólido de derecho internacional y de organismos internacionales, un sistema sólido y eficaz que permita que los países diriman sus controversias. Rusia, ¿tienes un tema con Ucrania? Perfecto. Vamos a llevarlo al sistema de derecho internacional, a la Corte Internacional de Justicia, a los mecanismos internacionales de resolución de conflictos. Nuestro país, por cierto, ha sido promotor y constructor
desde hace décadas de este sistema internacional de resolución de conflictos. No ha sido fácil y no es, por supuesto, perfecto, pero existe. No estamos en cero. Se ha logrado hacer un camino y lamentablemente lo que vemos hoy nos hace pensar que no sirve nada para nada, pero no es correcto. Hay muchísimos conflictos que se han resuelto a nivel internacional gracias a este sistema de derecho internacional y organismos internacionales. Pero la solución no es agarrar y decir, oye, es que la ONU no sirve para nada. La solución que tendría que tomar un país como el nuestro es decir, a ver, ¿cuáles son las fallas que está presentando la ONU y cómo sumamos países, por ejemplo, del G20, países del grupo de países a los cuales pertenecemos, potencias medias, potencias regionales como las latinoamericanas, y cómo empujamos una agenda de reconstrucción del sistema internacional que permita que estas situaciones no se repitan constantemente. Eso es construir paz a nivel internacional. Entonces, hasta aquí dejo esta parte y ahora simplemente quiero compartirles, me quedan en este momento 5 minutos para compartirles este mapa en esta otra presentación, si ustedes me lo permiten, porque ahora quiero que entiendan cuál es la diferencia. Y la diferencia ubicada en este otro sentido. A diferencia de estar basados en instituciones de derecho internacional, tenemos que entender que el tema actual va mucho más allá de Ucrania. Este era la OTAN y el Pacto de Varsovia en la época de la Guerra Fría. Solo que hay un detalle. La OTAN, ni el Pacto de Varsovia son instituciones de paz, sino que son alianzas militares. La alianza militar se basa en que un ataque a uno es un ataque a todos. Y esto es que es muy complejo porque se basa en el principio de la disuasión. Tú no me vas a atacar porque te provoco miedo, te provoco terror. Si tú me atacas a mí, es como si atacaras a 30 países. Y cuidado con eso. El sistema de seguridad internacional se ha basado en las alianzas y supuestamente Naciones Unidas trató de llegar para intentar romper con el sistema de alianzas y crear otro sistema de seguridad colectiva diferente. Sin embargo, las grandes potencias de ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, crearon este sistema. Vean, esta era la OTAN y nada más estoy poniendo Europa, también incluye Estados Unidos y Canadá. Y este era el Pacto de Varsovia. Entonces, si eras un país europeo, o estabas en una o estabas en otro, claro, un país como Finlandia dijo, bueno, yo voy a permanecer neutral, pero vean cómo están los países aliados unos con otros, apuntándose mutuamente, garantizando que no van a ser atacados gracias a que estoy lo suficientemente fuerte como para que pienses 2 veces el atacarme. Ese es el sistema de paz que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Luego, tras el desmembramiento de la URSS y el fin de la Guerra Fría, la OTAN se decide expandir. Y esto es algo que supuestamente, o en la visión de Putin, nunca debió haber ocurrido. Entonces, teníamos a los países de la OTAN y vean cómo desde 1990, desmembramiento de la URSS y caída del muro de Berlín, de pronto la OTAN empieza a integrar países que anteriormente pertenecían al Pacto de Varsovia y luego países que anteriormente pertenecían a la Unión Soviética. Y esto genera un círculo de seguridad que Rusia, o por lo menos Putin y el sector que él representa, considera vulnerado. Es importante entender que Putin no exhibe sus desacuerdos hoy, ni hace un mes, ni hace un año. Putin exhibe sus desacuerdos desde que entra al poder, año 2000. Entonces, no me meto más, pero sí entender que cuando vamos creando estas condiciones estructurales, entonces basta que la coyuntura se combine
como para hacer que el conflicto estalle. La OTAN se siguió expandiendo. La queja de Putin es que la OTAN no debe expandirse más. Ucrania no debe formar parte de la OTAN y lamentablemente hace sus exigencias no a través de instituciones, no a través de un sistema de derecho internacional, sino a través de la fuerza, porque piensa que puede conseguir sus objetivos a través de la fuerza y porque piensa que solo puede conseguir sus objetivos a través de la fuerza que estamos viendo. Entonces, pues sí, claro, estamos al revés. ¿Qué tendríamos que estar haciendo como comunidad internacional? Construir paz en ese otro sentido. Pero eso lo dejo para más adelante. Aquí el aporte, simplemente entender que la paz es un sistema que empieza con el individuo y continúa con la familia y continúa con la comunidad y continúa con el entorno inmediato en el cual nos movemos. Entonces, si esto que acabo de plantear, que si la OTAN o que si el Pacto de Varsovia o que si Naciones Unidas se nos hace demasiado grande, lo entiendo perfectamente y más bien pensemos en qué elementos de construcción de paz positiva podríamos estar construyendo en nuestros entornos más inmediatos. Lo dejo ahí y por supuesto quedo abierto a que ustedes me puedan hacer cualquier pregunta respecto a los conceptos o teorías que les acabo de compartir o respecto si alguien quiere algo más concreto al respecto de Ucrania o de Rusia, con mucho gusto, pues dejamos estos minutitos. Katia, porfa, adelante. Muchísimas gracias, Mauricio. Pues ha sido apasionante, la verdad. Hemos estado tuiteando desde la cuenta de CEMEFI también en vivo algunos de tus conceptos. Tenemos pocas preguntas, los animo a que lo pongan en el chat, pero sí tenemos algunas. Muchos agradecimientos, muchos saludos. Tenemos gente de pues muchas partes de la República Mexicana, Fundación Vive Mejor de Querétaro, la Asociación de Educadores para la Paz de ACE Chihuahua, pero por ejemplo Beatriz J. Rodríguez te pregunta, gracias Mauricio, ¿cómo entender que hay diversos conflictos en muchas partes del mundo desde hace muchos años y para los cuales la comunidad internacional ha naturalizado? Y te pregunta, ¿qué denota que ciertos conflictos sean motivo de interés y otros no? Mira, es una de las grandes preguntas. Yo creo que es fundamental entender que todo el tiempo, en todo el globo, están ocurriendo conflictos violentos todo el tiempo. En el índice global de paz, por ejemplo, ustedes pueden echar un vistazo y darse cuenta de todo lo que está pasando. Y sí, efectivamente, los medios de comunicación, por razones que obviamente comprenden mucho más las personas expertas en comunicación que yo, los medios de comunicación atraen la atención y colocan los focos sobre ciertos conflictos en ciertos momentos y después las audiencias se empiezan a saturar. Recientemente, les pongo un ejemplo, el caso de Afganistán. Afganistán fue un conflicto de más de 20 años y, claro, genera mucho foco en 2001, 2002. Después se empieza a normalizar. Nos pasa como en México. Pareciera que la violencia se normaliza, ya no nos es noticia decir que, oye, mataron a 15 personas acá, mataron a 20 personas acá, como si fuera normal, como si no pasara nada. Empezamos a pasar por fenómenos psicológicos de habituación, de evasión, porque también se entiende que no somos de palo y que nos afectamos y nos estresamos y entonces decidimos mejor evadirnos y preferimos ver otro tipo de programación, otro tipo de contenidos, porque no estamos para tener más estrés sobre nuestra cabeza. La impotencia, ¿qué hago yo con Afganistán? ¿Qué quieren que haga yo con un país con tantos atentados terroristas, con tantas muertes, con tanta violencia? Y pasan los años y no se cubre más que cuando ocurre algo brutal. Y claro, se vuelve a cubrir de manera muy considerable el año pasado, 2021, cuando Estados Unidos se va a salir de Afganistán y cuando vemos esas imágenes de los afganos colgados del avión y lamentablemente siendo arrojados por el avión al vacío. Esas son las imágenes que nos llaman la atención. Entonces, hay
fenómenos que tienen que ver con la comunicación, hay otros que tienen que ver con los eventos noticiosos, hay otros que tienen que ver con psicología social, hay otros que tienen que ver con el momento que vivimos como sociedad de tal saturación de información como nunca antes. Cuando yo era muy chiquito, pues ya leíamos el periódico y ya acabamos. Veíamos a Jacobo Zabludovsky, ¿no? En 24 horas en la noche y ya acabamos. Hoy en día es un bombardeo continuo, noticias todo el tiempo, al instante, y esto produce una serie de fenómenos, son muy, muy complicados de entender y dirimir, pero bueno, ahí hay un enorme reto para los medios de comunicación, hay un enorme reto para las personas como yo que estamos interesados en compartir estos temas, y hay un enorme reto también de educación en lo general para tratar de generar conciencia de lo que está pasando, pero no sobreestresar ni frustrar a nuestros pobres estudiantes ni a las personas comunes y corrientes que a veces no saben qué hacer con tanta información y con tanta impotencia. Sí, fíjate, Beatriz también pregunta, tratando de entender los diferentes intereses involucrados, ¿cómo lograr que la acción personal tenga un efecto multiplicador a nivel familiar, comunitario, por supuesto global, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que podamos aprender las lecciones del pasado? Porque en la guerra todos perdemos. Yo creo que esa es una pregunta clave. Es justamente lo que apunta es a mi conducta, qué hago yo todos los días. Y claro, una persona dirá, pues tal vez yo soy profesora o profesor y tal vez tengo un impacto en 20 o en 30 estudiantes, o tal vez yo dirijo una organización, ¿no? Como ahora mismo Ricardo Bucio, pues tiene una organización a su cargo, tú, Katia, Adalberto, tantas organizaciones, y entonces nuestro impacto es mayor. Pero una persona que tal vez pues no dirige más que tal vez un entorno más inmediato o dirige su conducta inmediata. Ok, es que es justamente el impacto es un impacto en cadena y tiene que ver con la forma como yo me comporto con las personas vecinas, con las personas en mi comunidad, con las personas en mi entorno inmediato. No tienen idea hasta dónde llegan esas acciones. A veces no sabemos un buenos días lo que puede hacer en una persona, un gracias, un por favor, un promover un reparto equitativo de recursos a nivel familiar o a nivel empresarial, promover, sí, si algo está mal con mi empresa, con mi organización, con la universidad en donde yo doy clases, promover una conducta más basada en la empatía, más basada en la transformación de conflictos, aprender a dialogar, por ejemplo. No saben lo fuerte que puede ser si yo solo me educo en aprender a escuchar y de verdad escucho, de verdad, activamente escucho a otras personas. Todo eso se termina multiplicando. Y sí, por supuesto, las personas que tienen influencia más arriba, empujar para que nuestro gobierno cumpla con un papel más relevante en este sistema de derecho internacional, de acuerdo con nuestros principios de política exterior, ¿no? Solución pacífica de controversias, proscripción al uso de las armas, son pilares de la política exterior de México. Tenemos gran historial. En la medida en que podamos empujar hacia allá, pues estaremos contribuyendo a la paz global, no solo a nivel local. Claro. Pues ya llegaron un chorro de preguntas, Mauricio, entonces rapidísimo. Jessica López Mejía, sobre el pilar del sistema sólido de derecho internacional, ¿debería existir una especie de figura de mediador internacional encargado de la observancia del derecho internacional y el uso de los mecanismos acordados por la comunidad internacional? Si fuera así, ¿cómo asegurar que no se convierta en un nuevo gigante de barro que requiera la aprobación de las grandes potencias? Esa es la gran pregunta, y esa pregunta pues es una que nosotros como internacionalistas nos hacemos todo el tiempo. ¿Cuál es el mayor problema? El mayor problema es que a nivel internacional no existe un gran gobierno con el poder coercitivo para obligar a los países a cumplir con ese derecho internacional. Entonces, o sea, no hay como la policía mundial. Sí, Estados Unidos actúa como policía cuando a sus intereses así conviene, o Rusia va a actuar como policía cuando a sus intereses así conviene, pero no existe un mecanismo internacional que obligue a los demás países a cumplir. Entonces la pregunta es, ok, ¿eso significa que debemos renunciar? No, la mediación internacional
ya existen instituciones, no solamente la ONU, sino de todo el sistema de Naciones Unidas. Acuérdense que hay un sistema muy complejo de Naciones Unidas que incluye la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, que incluye la UNICEF, la UNESCO, el Banco Mundial, etcétera. Tenemos instituciones internacionales, tenemos instituciones regionales como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, la Organización Africana. Estas instituciones internacionales tienen distintos elementos, como por ejemplo la Corte Internacional de Justicia, o para el caso latinoamericano, la Corte Interamericana de Justicia, que deberían funcionar como canales para resolución de conflictos. La pregunta es, ¿qué pasa si sale un fallo de la Corte Internacional de Justicia contra China y China dice, ¿qué creen? No me someto a la jurisdicción y no le hago caso? La Corte Internacional de Justicia no cuenta con un poder ejecutorio que obligue a China a cumplir con su fallo. Entonces tenemos que seguir en la creatividad y tenemos que seguir en la construcción de ese sistema para, a pesar de no tener una policía global, sí lograr implementar mecanismos coercitivos sin, muy bien como lo dice, crear estos gigantes de barro que se vuelvan ineficaces. Pero esa es una discusión que tenemos que tener. O sea, el punto, yo siempre les digo a los estudiantes y las estudiantes, oigan, no me digan qué está mal con la ONU, eso ya lo entiendo. Aquí lo que necesitamos es discutir cómo le hacemos. ¿Qué hacemos para construir un organismo diferente? ¿Qué hacemos para empujar hacia arriba desde su lugar como internacionalistas? Porque la discusión tiene que ser no en por qué no, sino en cómo sí, porque la discusión de por qué no ya está demasiado marchita, ya la tenemos, hay libros y libros y tomos enteros que nos hablan al respecto. Claro. Carla Pontones, ¿qué papel juega la sociedad civil organizada en la resolución de conflictos? ¿Cuáles son las acciones que el Estado debe considerar para hacerles parte en los procesos de paz? También otra importantísima pregunta. Gracias de veras por extraordinarias preguntas. Ese es justamente uno de los temas fundamentales de cómo sí y cómo actúo, porque a veces pensamos que solo el gobierno es el que construye paz o solo el gobierno es el que debe empujar por la solución pacífica de controversias a nivel internacional. Ustedes no tienen idea, las organizaciones civiles a nivel global, cómo conectan y cómo desde abajo empujan hacia arriba. Hay un gran autor que se llama Chadwick Alger, que escribe tomos enteros acerca de lo llama el grassroots o participación desde abajo, participación de las sociedades civiles empujando hacia arriba. Imagínense hoy una sociedad civil robusta en Rusia, actuando con la sociedad civil ucraniana, tratando de producir mecanismos y empujando a sus gobiernos hacia conductas diferentes. El papel de la sociedad civil es fundamental y no solamente pienso en lo inmediato, o sea, en lo, digamos, en el ámbito de acción de la sociedad civil, que es muchísimo, sino también en todas las redes de organizaciones civiles que se hacen a nivel regional, a nivel país y a nivel internacional. Piensen en todos los contactos que se pueden tener y desde compartir experiencias, comunicación, historias, hasta incluso establecer redes de acción y colaboración para empujar a nuestros gobiernos a comportarse de formas distintas. Fundamental tema. Son definitivamente actores constructores de paz, lo han demostrado, hay muchísimos ejemplos y por cierto, dentro de todas las malas noticias, una buena noticia dentro de la pandemia es que la interacción entre organismos de sociedad civil a nivel global no creció, sino que se multiplicó de formas como ustedes no se pudieran imaginar. Si algo bueno se puede decir que la pandemia trajo, que es muy difícil decirlo, es eso, ese nivel de interacción de los organismos de la sociedad civil. Ojalá que esto pueda seguirse multiplicando y que cada quien entienda en qué medida pudiera continuar con su rol en ese sentido. Ya, a ver, 2 preguntas más. Que si hay cursos para aprender a más profundidad de las bases teóricas de la paz, cómo pueden aprender más, cómo se acercan a ti. Y luego aquí hay una pregunta súper interesante
A ver, pero ya se me perdió. Catalina Villarraga pregunta, dice, en diversas sociedades el trabajo colectivo de rescate de memoria y el trabajo en el perdón de la sociedad hacia actores beligerantes que han hecho daño en el pasado o presente es un camino espinoso y difícil. ¿De qué manera superar los traumas individuales y sociales para construir sobre el resarcimiento del daño y paz y no partir del odio? Mauricio, ese es un temote. No, ese solito es un tema para una plática Aparte. para una plática completa, una plática aparte. Y sí, definitivamente, digo, déjame, hago un comentario al respecto, nada más. Con mucho gusto, digo, nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, @MauriMM, en Instagram, @MauricioMesh, MESCH. Con mucho gusto, si a alguien le interesa, estamos en el Centro de Investigación para la Paz México y tenemos nuestra página www.cipmex.org y bueno, digo, nosotros los vamos orientando hacia todo lo que nosotros vamos impartiendo. Sí, por supuesto, vivimos de impartir cursos, talleres, hacemos todo tipo de cosas al respecto y digo, además de estar en la universidad trabajando en la Ibero, tenemos un proyecto para hacer una maestría en estudios de paz y estamos trabajando con muchas colegas, porque además esto tiene ángulos distintos. Ahora mismo, Katia, nos tocan el tema, por ejemplo, de la justicia transicional, del perdón, de la reconciliación, y hay personas expertas solo en ese campo, y entonces varias de esas personas están trabajando en el equipo Ibero, en el cual participo, y no es el único proyecto, hay muchos más, en donde estamos tratando pues de promover estas maestrías o estos cursos, estos estudios. El colega Paolo Pagliai, admiradísimo de parte mía, ha implementado cursos, estudios y programas de estudios de paz desde el claustro de Sor Juana, desde la multiversidad que él ha dirigido, en fin, hay proyectos y hay casos, ¿no? Entonces digo, nada más hay que conectarse y con mucho gusto los conectamos y los vamos tejiendo estas redes, ¿no? Esa es la parte importante. Respecto, digo, ¿qué decir? O sea, yo como internacionalista, pues llevo años estudiando los procesos de perdón, los procesos de reconciliación, los procesos de construcción de paz a partir de la restauración, reparación, compromiso de no repetición. En fin, estos son procesos que ocurren en distintas partes del globo, que también, pues ahora mismo en nuestro propio país estamos entrando en un proceso de justicia transicional para temas de la guerra sucia y tenemos que entender que hay muchos casos, no hay una receta. O sea, si algo les puedo decir es que el caso de Ruanda es distinto al caso de Sudáfrica, el cual es distinto al caso de Bosnia, el cual es distinto al caso de Túnez, el cual es distinto al caso colombiano y a tantos otros casos. Y por supuesto en México tendremos que hacer una labor y estamos haciendo. Quienes se dedican a esto están haciendo una labor de adaptación para tratar de entender el tipo de violencias que ocurren en nuestro país, que se pueden parecer a veces a ciertos otros casos, pero que nunca son idénticas, no son idénticas. Y tenemos nuestro propio proceso y por lo tanto tenemos que aprender a atenderlo, porque también cuando se comunica incorrectamente, la sociedad tiende a pensar, vas a perdonar a los secuestradores o vas a perdonar a los criminales. Eso no tiene ni nada que discutirse. Entonces hay que entender realmente cómo funciona, no como un proceso de perdón, sino como un proceso de justicia, pero es una justicia de transición, es una justicia que tiene distintas características debido al proceso de conflicto que existe y en el cual todavía estamos sumergidos. No estamos en México en un post-conflicto, no hay post-conflicto. En México estamos viviendo temas de conflicto muy, muy serios. Entonces, definitivamente para reparar el tejido social y restaurar las relaciones humanas, tiene que haber este tipo de procesos de reconciliación. Es un factor fundamental, pero sí entender que ya cuando hubo un conflicto violento y ya cuando estamos hablando de reparar, ya no estamos en la fase previa que decía yo. Ya fallaron las instituciones, ya fallaron las estructuras, ya fallaron las actitudes y por lo tanto se produjo un conflicto violento que tuvo que ser detenido
o que está teniendo que ser detenido. Entonces tenemos que estar pensando en paralelo, ¿no? En sí reparar, en sí restaurar, en sí sanar las heridas, pero también en producir y crear un sistema que no genere más heridas nuevas y no genere más conflicto violento, sino que genere condiciones estructurales de paz. Mauricio Meshulam, ha sido un placer hablar contigo hoy. Esta grabación se queda en el canal de YouTube, se transmitió por Facebook. Hagamos otra pronto. Hagamos otra pronto porque siempre te aprendemos muchísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Al contrario, querida Katia, Semefi, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Y pues sí, digo, sigamos en el diálogo. Esto no se agota con una sesión, ni con 2, ni con 3, ni con 4. Estos son temas de los cuales tenemos que seguir hablando. Al revés, yo aprecio, repito, que estemos hablando de esto, de cómo construir paz, y no solamente estemos hablando de cómo parar la guerra, que es indispensable, pero no es lo mismo. Así es. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Yo quiero agradecer en particular también a nuestros intérpretes en lengua de señas mexicana. Muchas gracias, Abraham Retureta y Miguel Dorantes, y que tengan todos muy buenas tardes. Nos despedimos desde CEMEFI y hasta la próxima.